Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es complejo, pero súper importante. Vamos a hablar de cómo esas experiencias que nos superan, lo que llamamos trauma, dejan una marca muy profunda. Y no solo en la cabeza, en los recuerdos, sino, y esto es clave, en nuestro cerebro y en todo el cuerpo. Para guiarnos, vamos a tomar como referencia principal las ideas y los casos que presenta Bessel van der Kolk. Seguro muchos conocen su libro El cuerpo lleva la cuenta. Vamos a ver algunos puntos clave de ahí. Nuestra idea, digamos, es ir más allá de pensar el trauma como un mal recuerdo y ya. Queremos entender por qué el cuerpo es tan central. O sea, cómo se refleja ahí la herida, pero también cómo puede ser la clave para sanar. ¿Qué pasa realmente adentro? ¿Y qué caminos hay para recuperarse? Exacto. Y fíjate, el libro arranca con una idea fuerte, bastante audaz. Dice que muchos problemas de salud mental que diagnosticamos, en realidad su raíz está en traumas no resueltos. Van der Kolk, a través de su propia historia y casos clínicos muy impactantes, la verdad, es que cuestiona algunas ideas bastante asentadas en la psiquiatría. Sí, es interesante cómo llegó a eso, ¿no? Cuenta que, aunque le interesaba la medicina, fue trabajar con veteranos de Vietnam, lo que le cambió el chip. Menciona un caso, un tal Tom, que seguía con pesadillas horribles, flashbacks, años después de la guerra. Y eso como que lo empujó a dedicar su vida a entender el trauma, pero a otro nivel, más biológico, ¿no? Justamente. Y define el trauma no solo como algo terrible que pasó, sino como una experiencia que fue insoportable, intolerable para la persona en ese momento. Y una consecuencia directa, que es central, es que la gente invierte una energía enorme en intentar suprimir eso, esas sensaciones, esos recuerdos, para poder seguir adelante. Se sienten como fuera de control por dentro, dañadas. Incluso él mismo lo conecta con su familia, ¿verdad? Habla de su padre, un tío, veteranos con ataques de ira que nadie entendía, y una madre con sus propios traumas de infancia, pero callados. Es como si viera de cerca cómo el pasado, si no se procesa, sigue ahí, actuando en silencio, afectando todo. Con las técnicas de imagen cerebral. Pues por primera vez podemos ver, literalmente ver qué pasa en el cerebro cuando alguien tiene un flashback o recuerda el trauma. Ya no es solo una teoría psicológica, ¿entiendes? Hablamos de cambios físicos observables. Recuerdo un estudio que menciona, que me llamó mucho la atención. Usaron el test de Rorschach, las manchas de tinta, con veteranos, y al ver ciertas láminas, sobre todo una con colores, muchos no solo recordaban, sino que era como si revivieran el combate ahí mismo. ¿Qué nos dice eso? O sea, ¿cómo afecta el trauma a la percepción? Es una degustación potentísima. Muestra que el trauma no es un recuerdo guardado en un cajón. Puede, secuestrar tu presente. La experiencia pasada se te monta encima de la realidad actual. Y va más allá. Afecta la capacidad de imaginar, de crear futuros distintos. La imaginación se queda como atascada, rígida, atrapada en ese circuito del trauma. Te roba la esperanza. Entonces, en un flashback real, ¿qué se ve en el cerebro? Pienso en el caso de Marsha, la mujer que perdió a su hija. Sí, en su caso las imágenes eran clarísimas. Una activación brutal de la amígdala. La amígdala es como nuestro detector de humo, ¿no? Siempre alerta al peligro. Pues se dispara como si la amenaza estuviera pasando ahora mismo. Pero, y esto es fundamental, al mismo tiempo se desactiva otra zona, el área de Broca. El centro del lenguaje. Exacto. Y eso explica por qué es tan difícil poner en palabras coherentes lo que se siente. Puedes contar una historia, la versión oficial, pero casi nunca captura la verdad interna, ese terror que no tiene palabras. Y no es solo que falten las palabras. También mencionas que el tálamo, esa parte que organiza todo lo que sentimos y lo convierte en una historia con sentido, también falla. Correcto. El tálamo, que sería como el editor de nuestra experiencia, se desorganiza. Por eso el trauma no se guarda como una historia lineal, con su principio, su desarrollo, su final. No. Se graba como pedazos sueltos, fragmentos sensoriales, una imagen aterradora por aquí, un sonido específico por allá, un olor, una sensación física de estar paralizado. Ah, claro.
Y todo eso, cada fragmento, viene impregnado de la emoción original, el terror puro, la impotencia. Son como islas flotando, sin conexión narrativa entre ellas. Esa fragmentación, eso es lo que se llama disociación. Exactamente. La disociación es como el mecanismo central del trauma. La experiencia es tan brutal que el sistema no puede integrarla, entonces se rompe. Las emociones por un lado, los sonidos por otro, las imágenes, las sensaciones del cuerpo. Cada parte toma como vida propia. Y pueden aparecer de golpe en el presente, sin aviso, desconectadas de dónde vienen. El libro lo ilustra con Stan, ¿no? El hombre que revivió su accidente de coche dentro del escáner. O sea, su cerebro no distinguía. Pasado y presente eran lo mismo en ese momento. Tal cual. Pero luego está el caso de su esposa, Ute. Ella mostró la otra cara de la disociación, la despersonalización. En su caso, al recordar su propio trauma, maltrato de niña, su cerebro hizo lo contrario. Mostró una desactivación, casi total, como si apretara un interruptor y se apagara, para no sentir. ¡Wow! Es una estrategia de supervivencia extrema, ¿sabes? Aprendida muy temprano, para aguantar lo inaguantable mejor. Desaparecerse a una misma, dejar de sentir. Es increíble pensar que esa desconexión pueda ser tan física. Hablas de gente que literalmente no siente partes de su cuerpo. Sí, como el caso de Sherry, que contaba que se pellizcaba hasta sangrar. No por hacerse daño, sino para sentir algo, para confirmar que estaba ahí, que era real. ¡Qué fuerte! O personas que se miran al espejo y no se reconocen. Hay estudios muy interesantes sobre la red neuronal por defecto, que es cómo funciona el cerebro cuando estamos en reposo pensando en nosotros mismos. Y en personas con trauma infantil crónico, se ve que las áreas ligadas a la autoconciencia, a sentir el propio cuerpo, están menos activas. Aprendieron a desconectar para sobrevivir al terror, pero el precio fue perder esa conexión íntima consigo mismas. Y encima se suma otro fenómeno que mencionas, la alexitimia. Esa dificultad para nombrar lo que sientes. Correcto. Es como si el cuerpo sí sintiera la emoción. Recuerdo el ejemplo de la tía del autor llorando en el aeropuerto pero diciendo es el viento. Pero la mente no le pone nombre o no la registra conscientemente. Hay una ruptura ahí. Exacto. Una desconexión entre la sensación física y la conciencia emocional. El cuerpo sabe, pero la mente no se entera o no tiene palabras para eso. Todo esto refuerza muchísimo la idea central del libro, ¿no? Que el cuerpo lleva la cuenta, aunque la mente quiera olvidar o minimizar. Sin duda alguna. Aunque tu parte racional diga, ya pasó, no es para tanto, el cuerpo sigue registrando la señal de alarma. Las hormonas del estrés, como el cortisol, pueden seguir altas. Los músculos tensos crónicamente, problemas digestivos, el sistema inmune, afectado. El trauma no resuelto no vive solo en los recuerdos, se manifiesta en una desregulación de todo el sistema. Y a largo plazo, esto puede contribuir a enfermedades físicas reales. El libro menciona estudios que sugieren una conexión entre trauma infantil, sobre todo abuso sexual, y mayor riesgo de enfermedades autoinmunes después. Para entender mejor estas respuestas del cuerpo, introduces la teoría polivagal de Stephen Porges. ¿Nos puedes explicar un poco de qué va y por qué es tan relevante aquí? Porque parece que va más allá del simple lucha o huida. Exacto. Es un mapa mucho más detallado de nuestro sistema nervioso autónomo. Porges describe 3 sistemas de respuesta, como en capas evolutivas. El más nuevo es el de interacción social. Está ligado a una parte del nervio vago, el vago ventral. Este sistema busca seguridad conectando con otros, leyendo caras amigables, escuchando tonos de voz suaves. Es el que nos permite sentirnos seguros y conectados. Ajá. Si este sistema no funciona, o peor, si la persona que debería darte seguridad es la fuente del peligro, como pasa en el maltrato, entonces bajamos un nivel. Activamos el sistema de movilización, el simpático, la clásica respuesta de lucha o huida. Pura energía para la acción. Entiendo. Y si ni luchar ni huir es posible, si te sientes atrapado, recurrimos al sistema más antiguo, el de inmovilización, ligado a otra parte del vago, el dorsal. Es como un apagado general, colapso, disociación, para conservar energía y a veces no sentir el dolor físico o emocional.
O sea que esa sensación de sintonía, de conectar con alguien y sentirte segura, es literalmente una señal biológica de seguridad para nuestro sistema nervioso a través de ese vago ventral. Precisamente, la sintonía, esa conexión que se siente, ese ritmo compartido, el sentirte vista, comprendida, eso calma nuestro sistema nervioso a nivel biológico. Y el trauma, sobre todo el que ocurre en relaciones importantes, lo que hace es destrozar esa capacidad de sintonizar y de confiar. Sentirte crónicamente desconectada de la gente importante para ti es súper angustiante. Mantiene al sistema nervioso en alerta constante o en modo colapso. Y esto conecta perfecto con la teoría del apego, ¿no? Cómo esas primeras experiencias con quienes nos cuidan moldean totalmente cómo esperamos que sean las relaciones. Absolutamente. Bowlby y Winnicott, ellos mostraron cómo esas primeras interacciones crean como mapas internos, mapas sobre si el mundo es seguro, si puedes confiar, si te van a cuidar, si tu cuidador principal es fuente de miedo o es negligente o totalmente impredecible, pues desarrollas patrones de apego inseguro o desorganizado, que es el más complejo. Y eso dificulta enormemente las relaciones futuras, la confianza, la intimidad y hasta la capacidad de regular tus propias emociones. Es la tragedia que mencionas de muchos niños maltratados, ¿no? Que quedan como atrapados buscando amor o conexión justo en la fuente del peligro. Exactamente. Y el impacto a largo plazo de estas experiencias tempranas es brutal. Mencionas el estudio ACE. Sí, cuéntanos un poco de eso. Y el estudio ACE sobre experiencias adversas en la infancia fue, un antes y un después. Lo hicieron inicialmente con gente de clase media, con seguro médico, y los resultados fueron impactantes. Reveló una prevalencia altísima de maltrato, negligencia, disfunción familiar, cosas que se pensaban más marginales. Y lo más fuerte, estableció una correlación directa, casi matemática, entre el número de experiencias adversas vividas en la infancia y el riesgo de tener un montón de problemas de salud décadas después. Problemas físicos también. Sí. Enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, cáncer. Y también mentales, depresión, ansiedad, adicciones, intentos de suicidio, e incluso mayor probabilidad de ser víctima o perpetrador de violencia en la edad adulta. Cuantos más puntos ACE tenías, mayor el riesgo. El impacto en la salud pública es enorme, descomunal. Volviendo a la memoria, decías que la memoria traumática funciona distinto. No es una historia normal. No, para nada. Como decíamos, no se integra bien. Se queda como encapsulada. En forma de sus fragmentos sensoriales y emocionales súper intensos. Y pueden saltar al presente como si estuviera pasando otra vez. ¿Y esto se sabía desde antes? Históricamente, digo. Pues sí, figuras pioneras como Charcot, Janet, incluso Freud al principio, observaron fenómenos que hoy llamaríamos disociativos. Se dieron cuenta de que los recuerdos de cosas muy fuertes podían como reprimirse, olvidarse conscientemente, pero seguían activos por debajo. Y salían en forma de síntomas físicos raros, lo que llamaban histeria, pesadillas, comportamientos que nadie entendía. El libro cuenta casos antiguos, como el de Irene, una paciente de Janet, y también más modernos, como el de Julian, un policía que recordó abusos sufridos de niño muchos años después a raíz de una noticia. Y su recuerdo no fue claro. Fue una avalancha de pánico, imágenes sueltas, síntomas físicos terribles, confusión total. Sé que este tema de los recuerdos recuperados genera controversia, sobre todo en lo legal. Se menciona el caso del sacerdote Shanley, pero desde la clínica se ve esto, gente que olvida y luego recuerda traumas. Sí, mira, la amnesia disociativa después de un trauma es un fenómeno clínico real y documentado, especialmente en traumas infantiles, prolongados o cuando el agresor es alguien cercano, una figura de apego. El recuerdo puede aparecer años, incluso décadas después. A menudo empieza fragmentado, confuso. La controversia legal es otra historia, muy compleja, pero no invalida la experiencia clínica que vemos en muchos supervivientes. Ahora, un punto que me parece crucial de lo que planteas. El simple hecho de recordar el evento, incluso sentir todo el dolor otra vez, no siempre alcanza para sanar. ¿Por qué? Es una excelente pregunta. Porque el trauma no es solo la historia que te cuentas. Es, sobre todo, la respuesta fisiológica que quedó grabada a fuego en tu sistema nervioso.
Muchos pacientes pueden contar su historia 1000 veces, con todos los detalles, llorar, sentir la rabia, pero siguen teniendo los mismos flashbacks, los mismos sobresaltos, la tensión crónica, los problemas para dormir. La narrativa sola no cambia la biología. Exacto. Contar la historia no necesariamente recalibra esa amígdala que sigue en alerta máxima, ni calma ese sistema nervioso autónomo que aprendió a vivir en modo supervivencia. Se necesita algo más que solo hablar. Y esa limitación de solo hablar es lo que nos lleva a cuestionar si los enfoques más tradicionales son siempre suficientes, ¿verdad? Exactamente. A ver, la terapia conversacional es súper valiosa, no quiero decir que no, pero si se queda solo en hablar sobre ello, sin meterse con las sensaciones del cuerpo, con la desregulación fisiológica, con esas respuestas de defensa que se quedaron a medias, pues a veces se queda corta para el trauma. Y lo mismo pasa con los fármacos. Pueden ser una ayuda enorme para manejar síntomas agudos, claro, la ansiedad, la depresión, esa hiperactivación insoportable, pero rara vez resuelven la raíz del problema en el sistema nervioso o cómo te relacionas con tu propio cuerpo. A veces hasta pueden tapar el problema de fondo, ¿no? Podría ser, sí. Pueden hacer la vida más manejable, lo cual es importante, pero no necesariamente curan la herida original. Mencionas también que los propios diagnósticos psiquiátricos, los del DSM, a veces no capturan bien la complejidad del trauma, sobre todo el que es crónico o el que pasa en las relaciones. Sí, eso es algo que Van der Kolk y otros critican bastante. Por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad. Muchas personas con este diagnóstico tienen historias de trauma infantil muy severo, y las características del TLP, la inestabilidad emocional, las relaciones caóticas, la impulsividad, en realidad se pueden entender como adaptaciones, como formas de sobrevivir a un entorno temprano aterrador o caótico. Claro. Por eso se propuso un diagnóstico específico, el trastorno de trauma del desarrollo, TTD, sobre todo para niños y adolescentes con estas historias complejas. Buscaba reflejar mejor esa realidad, aunque al final no se incluyó oficialmente en el DSM. Los diagnósticos actuales a veces como que fragmentan la experiencia, en lugar de verla como un todo coherente ligado al trauma. Entonces, si hablar y medicar no siempre es la solución completa, ¿cuáles serían los principios para una sanación más integral, más profunda? Pues fundamentalmente la recuperación pasa por restablecer una sensación de seguridad interna y por restaurar el equilibrio entre el cerebro emocional, el sistema límbico y el cerebro racional, la corteza prefrontal, la que piensa y planifica. Y el primer paso, pero el primerísimo y esencial, es aprender a regular tu propia fisiología. O sea, aprender a calmar la agitación interna, a sentirte seguro y presente en tu propio cuerpo. Esa es la base. Absolutamente. Sin esa base de seguridad corporal, intentar procesar los recuerdos traumáticos puede ser muy difícil. Incluso puede volver a traumatizar. Y para lograr eso, planteas que hace falta una combinación de enfoques. Sí, un enfoque que integre varias cosas. Por un lado, lo que llamamos estrategias de arriba a abajo, top-down. Usar la mente consciente, entender lo que te pasa, observar tus pensamientos y emociones, ahí entra el mindfulness, y también encontrar palabras para tu experiencia, darle un sentido, integrarla en tu historia. Ok, la parte más cognitiva, digamos. Exacto. Luego, el apoyo farmacológico, como decíamos, cuando haga falta, y como complemento, para ayudar a bajarle el volumen a esas alarmas biológicas que están disparadas. Pero, y aquí viene lo crucial que aporta este enfoque, necesitamos estrategias de abajo arriba, bottom-up. De abajo arriba. ¿Te refieres a trabajar directamente con el cuerpo, con las sensaciones? Justo eso. Se trata de que el cuerpo pueda tener experiencias nuevas, experiencias que contradigan directamente esas sensaciones de impotencia, de rabia bloqueada, de colapso, que se quedaron grabadas del trauma. Necesitamos experiencias corporales de seguridad, de conexión, de movimiento que sí funciona, de poder sentir lo que sientes sin que te desborde. ¿Y qué tipo de prácticas entran ahí, en ese trabajo de abajo arriba? Hay varias muy potentes. Primero, todo lo que tiene que ver con la conciencia corporal. Aprender a notar las sensaciones físicas, tensión, calor, vacío, lo que sea, pero con curiosidad, sin juicio. Y poder tolerarlas poco a poco. El mindfulness somático que le llaman. Eso mismo. Y la respiración es clave aquí, como un ancla al presente y una herramienta para regularte. También hablas mucho del movimiento y el ritmo. Fundamental. Prácticas como el yoga, sobre todo el yoga que está adaptado para personas con trauma, ayudan muchísimo. Te ayudan a reconectar con un cuerpo que a lo mejor sientes ajeno, a sentir tus límites, a experimentar calma y fuerza a la vez. Recuerdo el caso de Bill,
el veterano que encontró sanación enseñando yoga. Exacto. Pero también el tai chi, el qigong, algunas artes marciales, bailar, hacer teatro, incluso cosas tan simples como tocar tambores o actividades rítmicas. Todo eso ayuda a restaurar la sensación de vitalidad, de fluidez y sobre todo de agencia, de sentir que puedes actuar y tener un efecto. Y el tacto. Mencionas que puede ser complicado, pero también importante. Sí, el tacto es delicado con el trauma, claro, pero un tacto seguro, que sea respetuoso, consciente, como en ciertos tipos de masaje terapéutico o trabajo corporal, puede ser increíblemente regulador. Te ayuda a sentir los límites de tu cuerpo de forma segura, a reparar heridas antiguas relacionadas con el contacto, o con la falta de él. El caso de Sherry, que mencionamos antes, para ella el masaje fue un paso enorme para volver a sentir su cuerpo como un lugar seguro. Hablabas antes de la sintonía, de la conexión. ¿Cómo se trabaja eso en la recuperación? Restaurar la sincronía y la conexión segura es vital. La base de todo es una relación terapéutica donde te sientas segura, por supuesto. Pero además hay enfoques que usan explícitamente la interacción rítmica, el juego, como el trabajo de Steve Gross con niños traumatizados usando juegos y movimientos sincronizados. ¡Qué interesante! Y también actividades grupales. Cantar en un coro, bailar en pareja, el tango se menciona a veces, hacer deportes de equipo. Todo lo que te ayude a reconstruir esa capacidad de conectar rítmicamente con otros y sentirte segura en grupo. Y una vez que hay un poco más de seguridad en el cuerpo, ¿cómo se abordan los recuerdos traumáticos en sí, esos fragmentos? Ahí es donde entran técnicas más específicas diseñadas para procesar esos recuerdos sin que te vuelvan a abrumar. El MDR es una de las más conocidas, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Se usó con Marsha y con Bill. Ajá. También la psicoterapia sensoriomotriz de Pat Ogden o la experiencia somática de Peter Levine. Todas comparten un principio. Te ayudan a acceder a esos fragmentos sensoriales y emocionales del trauma, pero manteniéndote anclada en la seguridad del presente. Así, la información se puede como digerir, integrar de una forma más adaptativa. Y mencionas un último punto importante, restaurar la acción que se quedó bloqueada. Sí, muchas veces en el trauma hubo una respuesta de defensa, luchar, huir, que no se pudo completar. Y eso deja una sensación física de impotencia, de estar atrapado. Entonces, algunas terapias ayudan a experimentar físicamente esas respuestas de defensa de forma segura. A sentir en el cuerpo que sí puedes defenderte, que sí puedes escapar. El libro pone el ejemplo de un programa de simulación de asaltos, Model Mugging. Una mujer pudo sentir en su cuerpo la fuerza para defenderse, y eso cambió por completo su narrativa interna. Dejó de sentirse víctima pasiva. Queda clarísimo entonces. El trauma no es algo viejo guardado en un baúl mental. Es una herida activa que sigue viva en nuestro sistema nervioso, en nuestra biología. La parte racional puede entenderlo, sí, pero para sanar de verdad, el cerebro emocional y el cuerpo necesitan vivir experiencias nuevas. Experiencias de seguridad, de conexión, de poder actuar, aquí y ahora. Exactamente. La recuperación real es un proceso de integración. Mente, cerebro y cuerpo tienen que volver a trabajar juntos. Implica aprender a habitar nuestro cuerpo sintiéndonos seguros en él. Aprender a regular nuestras emociones desde adentro, a conectar con otros de forma auténtica, sintiéndonos seguros. Y finalmente, poder reescribir nuestra historia, no solo con palabras, sino con una fisiología diferente, más resiliente, más viva. Para cerrar, nos queda una reflexión flotando, ¿no? Si entendemos esto, que el cuerpo lleva la cuenta de una forma tan física, y que las relaciones tempranas nos forman el sistema nervioso, ¿cómo podríamos, como sociedad, cambiar el foco? ¿Qué pasaría si pusiéramos más energía en la prevención, en crear entornos de verdad seguros, nutritivos, para que los niños crezcan bien, y en apoyar a quienes cuidan, que muchas veces también cargan sus propios traumas? ¿Qué cambiaría si dejáramos de ver el trauma solo como un problema mental individual y reconociéramos de verdad su impacto biológico, físico y en nuestras relaciones, en toda la comunidad?